vamos a comenzar con el estudio de hoy. Señor, te damos gracias por esta noche, siempre por tu palabra que nos ayuda, nos enseña, nos edifica. Te pedimos que de este estudio salgamos muy edificados, que realmente tu palabra prepare nuestros corazones para presentar defensa de ti ante otros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Amén. Empezamos. Voy a compartirles pantalla para recordar dónde estamos. Ya la lección 11, la persona de Cristo, ya casi la estamos terminando. Acá tienen ustedes, estamos en la parte 7, su divinidad. Parte 8 sería la próxima semana, su humanidad. Y la parte 9, con la cual terminamos la lección 11, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo. El día de hoy entonces nos toca la parte 7, su divinidad. ¿Ok? Ahora vamos a poner pantalla grande. Muy bien. Hemos tocado este tema en varias oportunidades, pero siempre lo hemos hecho en forma parcial. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué es importante estudiar la divinidad de Cristo a profundidad? Y les voy a dar 8 razones por las cuales el estudio de la divinidad de Cristo es fundamental en nuestra fe. La primera, la divinidad de Cristo demuestra que Jesús no es solo un hombre más en la historia de la humanidad, sino que lo convierte en único, ¿no es cierto? Demostrar la divinidad de Cristo, compararlo o ponerlo al mismo nivel que Buda, es un insulto, porque estamos comparando al Creador con una pequeña e insignificante parte de su creación. Es comparar al que tiene el poder de crear un universo con un chimpancé de la selva colombiana. O sea, decir que Jesucristo fue simplemente un ser humano es rebajarlo demasiado y compararlo con una de sus criaturas, ¿no? Debemos recordar que la divinidad de Cristo le atribuye deidad, poder creador. La Biblia habla varias veces que por medio de él, por medio de Jesucristo, fueron creados los cielos y la tierra, ¿no? Todo fue creado por medio de él y para él, dice la Biblia, no refiriéndose a Dios Padre, sino refiriéndose a Dios Hijo. Entonces, punto 1, la divinidad de Cristo demuestra que Jesucristo no es un simple hombre más en la historia de la humanidad, sino lo convierte en alguien único. Segundo, la divinidad de Cristo demuestra que Jesús no es solamente el fundador de una nueva religión. Esto es importante. Mucha gente hace la comparación como si Cristo fuera un hombre más, uno de los tantos miles que han creado diferentes religiones a través del tiempo y quieren colocarlo a Jesús en el mismo nivel. Es decir, que Jesús está al mismo nivel que Zoroastro, Jesús está al mismo nivel que Mahoma, Jesús está al mismo nivel de cualquiera de estos fundadores de religiones. Y por eso la divinidad de Cristo
no te permite eso, ¿no? Porque debemos entender que todos los fundadores de cualquier religión a través de la historia eran hombres, pero ninguno, y escúchenlo bien, ninguno de ellos estuvo del otro lado como para venir a enseñarnos cómo funciona el mundo de los espíritus. Es decir, no hay ningún ser humano que haya estado muerto, haya estado del otro lado, haya visto cómo son las cosas y luego haya retornado, haya regresado a la vida para enseñarnos cómo es el mundo de los espíritus. No ha habido. Entonces, si ninguno de estos hombres ha estado del otro lado y por lo tanto su religión, su filosofía, sus pensamientos son meras suposiciones. Ellos están suponiendo con su mente limitada cómo es el camino que nos lleva a Dios. Ellos están imaginando, suponiendo que de esta manera se llega a la presencia de Dios, pero no tienen autoridad porque ninguno estuvo muerto y regresó como para enseñarnos. En cambio, Jesucristo dice que él antes de nacer ya existía y que cuando él vino a traernos la verdad. Entonces, él sí tiene autoridad para revelarnos cómo es el otro lado, para revelarnos cómo es el mundo de los espíritus, para revelarnos cómo es esa dimensión donde vive Dios y los ángeles. Entonces, como él estuvo allá y él viene, entonces nos puede revelar la verdad. Entonces, en primer lugar, la divinidad de Cristo demuestra que no es solamente un hombre más, nos muestra que no solo es el fundador de una religión, sino que realmente nos trajo la verdad. Tercero, la divinidad de Cristo demuestra que Jesús no es un profeta más de la lista, ¿no? Como lo afirman los musulmanes, por ejemplo. Los musulmanes quieren darle a Jesús un nivel, una categoría de profeta. Los musulmanes reconocen a Jesús como un profeta, pero demostrar la divinidad de Cristo lo eleva a una categoría mucho más alta, mucho más superior a la de un simple profeta. Cuarto, demostrar la divinidad de Jesús muestra que no solo es el Hijo de Dios, sino parte intrínseca de la Trinidad. Hemos hecho un estudio sobre la Trinidad en el pasado y estudiamos cómo la Biblia defiende y demuestra este concepto que es difícil de entender para nosotros, porque la Trinidad nadie la puede comprender en su totalidad, ¿no? Son tres personas en un solo Dios y sin embargo cada uno independiente. Eso nuestro cerebro no lo puede procesar. Cuarto punto, quinto punto, la divinidad de Cristo demuestra que Jesucristo no fue simplemente un revolucionario sociopolítico, como lo han tratado de presentar algunos seguidores de la teología de la liberación del padre Gutiérrez, que quería convertir el evangelio en una cruzada comunista, ¿no? Entonces, Jesús no es simplemente un revolucionario político eh, que, que vino a traer normas políticas para la sociedad. Él vino a transformar el hombre desde su corazón. Eh, Sexto, demuestra, la divinidad de Cristo demuestra que Jesús era el único que podía morir en la cruz y que su muerte era un acto de amor por la humanidad. ¿Por qué demuestra esto? Porque si otro humano hubiese sido llevado por Dios a la muerte
a pesar de ser justo, para morir por otros, sería el mayor acto de injusticia en la historia de la humanidad. Repito, si Jesús fue un hombre justo, bueno, santo, al cual Dios lo obliga a morir en la cruz por nosotros, sería un acto de absoluta injusticia. El único acto justo sería que el mismo Dios se encarnara y el mismo Dios en su cuerpo humano fuera a la cruz a morir por nosotros. Un sacrificio que él mismo hizo por nosotros. Séptimo, si esto es así, la divinidad de Cristo demuestra que él es el único que puede salvarnos. Es el único que puede salvarnos, porque estamos demostrando que él, como Dios, se encarnó para tomar nuestros pecados y pagar por ellos en la cruz. Él es el único que ha hecho este acto de sacrificio, el único que ha hecho este acto de sacrificio, y por lo tanto Él es el único que puede ofrecerme salvación. Y Jesucristo, ya lo vamos a ver más adelante, demostró su divinidad al vencer la muerte y resucitar. Por todas estas razones, la divinidad de Cristo demuestra de que realmente estamos siguiendo la verdad. Ahora, las aseveraciones que Jesús hizo directamente, ¿no? Vamos a entrar en un momento a una serie de textos bíblicos, pero hay un investigador que se llama Thomas Schutz. Es un investigador que escribe: no cabe en el molde de otros líderes religiosos. Jesús no cabe en el molde de otros líderes religiosos, porque ningún líder religioso, ni Moisés, ni el apóstol Pablo, ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni Zoroastro, nadie, absolutamente nadie, ha reclamado ser Dios, a excepción de Jesucristo. Cristo es el único líder religioso que en toda la historia ha aseverado ser Dios, el único individuo que ha logrado convencer a una porción de la humanidad de que realmente lo era. Y esto ha sido verdad en los últimos 2000 años. Y algunos de ustedes dirán, sí, pero hay mucha gente que se dicen que son el Cristo. Es cierto. Hay mucha gente que especialmente a partir del siglo XIX, luego el siglo XX, ahora el siglo XXI, pero todo empezó en el siglo XIX, siguiendo la profecía bíblica, cuando cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús y le dijeron qué señal habría de tu venida, y él indicó que se iban a aparecer muchos falsos profetas y maestros que se iban a denominar a sí mismos el Cristo o el Mesías. Recuerden que Cristo o Christus es palabra griega y la misma palabra en el hebreo es Mesías, el Mesías, ¿no? Entonces, cuando decimos que Jesús es el Mesías o Jesús es el Cristo, estamos diciendo que él se está identificando como el enviado de Dios. Entonces Jesucristo le anuncia a la gente que muchos van a venir en su nombre y van a decir que él es el Cristo, pero ninguno de ellos se atreve a decir que es Dios. Es decir, voy a mostrarles algunas caras para los que no conocen, pero por ejemplo,
Vamos a poner así. Por ejemplo, este señor se llama Alan John Miller. Nació en el año 1962, vive en Australia, todavía está vivo. Lo conocen como A.J. Miller, es un ex testigo de Jehová, y Miller afirma ser Jesucristo reencarnado. Abandonó a su esposa y a sus hijos para casarse con su amante, María Susan Luke, que él dice a su gente que es la encarnación de María Magdalena. Entonces tenemos a un hombre adúltero que abandonó a su familia, que se casó con su amante y que dice que él es la encarnación de Cristo y que su amante es la encarnación de María Magdalena. Este señor se llama Sergei Torop, nació en 1961, sigue vivo todavía, es un ex policía ruso que dice haber nacido como Jesucristo. Es el fundador de la iglesia El Último Testamento. En 1990 se trasladó al sur de Siberia, donde vive con sus discípulos. Se dice que tiene varias esposas y escúchenlo bien, más de 10,000 seguidores. Interesante, porque ninguno de ellos tiene poder para hacer milagros o sanar gente. Sin embargo, tienen una capacidad de persuasión increíble y tienen miles de seguidores. Este tercero es un viejito brasilero. Él se llama Inri, se hace llamar Inri, miren el cartel que lleva encima. Nació en 1948, es un astrólogo y afirma que desde 1969 es Jesús reencarnado. Este es José Luis de Jesús Miranda, el borrachín. Empezó diciendo ser la encarnación del apóstol Pablo, luego se declaró Jesucristo hombre y después se declaró el anticristo, diciendo que el anticristo era mayor que Jesucristo. Hizo que sus adeptos se grabaran el 666 en la piel, murió de cirrosis hepática debido a consumo de alcohol, por eso le llaman el borrachín. Dijo públicamente en la televisión, dijo que él no iba a morir nunca y que si moría iba a resucitar. Ya se murió hace varios años y ahora es simplemente un cadáver muerto, ¿no? Y claro, era un negocio tremendo porque la gente lo seguían multitud de gente y le regalaban multitud de dinero. Cuando él muere, el negocio estaba a punto de venirse abajo y entonces, ¿qué ocurrió? Su tercera esposa, porque a la primera la abandonó, de la segunda se divorció, y la tercera esposa con la que se casó comenzó a decir que ahora ella era el Cristo, que Cristo es una mujer, la esposa de Dios, y esta mujer que la ven ahí es ella. Aparte de esto, les quiero mencionar que hay un montón más. No me dio tiempo de ponerlo en la página, pero tenemos, por ejemplo, a Matayoshi Mitsuo, que es un japonés que también dice que es el Cristo. Tenemos a Sun Myung Moon, un coreano que ya se murió, que también decía que él es el Cristo. Ahora su esposa dice que ella es el Cristo. Alan John Miller también, bueno, en fin. Toda esta gente son estafadores, son mentirosos, y han ido por el mundo diciendo que ellos son el Cristo. Pero ninguno de ellos ha tenido la osadía de llamarse Dios.
O sea, todas estas gentes, y quizás les voy a mandar toda esta lista, eh, hay muchos de estos que ya han muerto, pero tengo la lista, por lo menos son como unas 15 o 20 personas que, que dicen que han sido el Cristo, ya murieron o todavía están vivos, pero ninguno de ellos se atrevió a decir que él era Dios. ¿Por qué? Porque si él se atreve a decir que era Dios, entonces le iban a pedir pruebas. Demuéstrame que eres Dios, ¿no? ¿Cómo vas a demostrar que eres Dios? Y Jesucristo lo demostró. Y lo demostró de tres maneras diferentes. Primero, su poder para sanar gente. El poder de Jesucristo para sanar personas en cantidades, ¿no? Ciegos, paralíticos, leprosos, personas con la mano seca, la mujer con el flujo de sangre. O sea, Jesucristo les demostró públicamente su poder sobre las enfermedades, que él podía sanar a la gente, inclusive a la distancia. Porque, por ejemplo, ese soldado que le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Entonces, y Jesucristo sana a la distancia. Los microbios le obedecen a Cristo a la distancia, ¿no? En segundo lugar, Jesucristo y su poder sobre la naturaleza, porque como la naturaleza fue creada por él, entonces Jesús tiene poder para calmar la tempestad, para hacer que el viento se detenga, para hacer que la higuera se seque, para caminar sobre el agua, rompiendo todas las leyes físicas de la gravedad, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, su poder sobre la vida y la muerte. Jesús resucitó a Lázaro, resucitó al hijo único de una viuda, resucitó a la hija de Jairo y por último resucitó él mismo. Entonces, ninguno se ha atrevido a decir que Jesús, que él era Dios de estos estafadores, pero Jesús sí se atreve a reclamar ese poder. Él sí se atreve a reclamar su divinidad porque tuvo la posibilidad de demostrar que era cierto. Entonces, vamos a ver algunos versículos donde Jesús reclama esta divinidad para él. Empecemos con Juan 10, versículo 27 al 30. Lo vimos la semana pasada, lo vamos a repasar y voy a pedir que por favor Jackie lo lea. Juan 10, versículo 27 al 30. Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Muy bien, este versículo lo vimos la semana pasada. ¿Quién puede dar vida eterna? Solo Dios. Solo Dios tiene la autoridad para darle vida eterna a un ser humano. Pero Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna. No dice que el Padre les da la vida eterna, sino yo les doy vida eterna. ¿Con qué autoridad Jesús puede afirmar que Él puede dar vida eterna a alguien? Al menos que Él sea Dios, ¿no? Y luego dice, nadie las arrebatará de mi mano, como que Él tiene el poder para cuidar a sus ovejas. Él tiene poder, nadie las puede arrebatar de mi mano. Un ser humano no puede afirmar ese tipo de cosas. Juan capítulo 5, versículos 16 al 18. Carlitos Guerrero, por favor.
Ok, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Correcto. Este también lo vimos la semana pasada. Los judíos entendieron exactamente lo que Jesús les estaba diciendo cuando él hablaba de su padre. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Debemos entender que la palabra padre, Abba Padre, ¿no? Recuerdan ustedes esa expresión de Jesús. Esta es una expresión que no se usaba normalmente ni los fariseos ni los sacerdotes, porque es una expresión de mucha confianza, ¿no? Con mucha confianza. Es decir, ningún sacerdote, ningún fariseo y ningún saduceo, ningún escriba se atrevía a decir que Dios era su padre. ¿Por qué? Porque el respeto que ellos tenían hacia el nombre de Dios, recuerden esto que Jehová, esa palabra no era expresada, sino más preferían usar el término Adonai, por el respeto que habían. Cuando Jesús les dice, mi padre hasta ahora trabaja, era una expresión de tanta confianza que los sacerdotes entendieron que era una herejía, una apostasía, porque estaba diciendo que su padre, que Dios era su padre, haciéndose igual a Dios porque tenía la misma esencia divina. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús habla con Felipe y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Y Juan 16, versículos 14 al 15. Hugo, por favor. Juan 16, versículos 14 y 15. El que me glorificara, porque tomara de lo mío y os lo haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces aquí Todo está lo que tiene hablando, el Padre y ahí todo nomás, lo que tiene el Padre es mío. Por eso, está bien, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Está hablando del Espíritu Santo, que va a venir a morar en nuestro corazón. Y entonces Jesucristo, miren la frase, díganme si es una frase osada o no. Él me glorificará, está hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ahora miren la frase siguiente. Todo lo que tiene el Padre es mío. Díganme si ustedes con esta afirmación, Jesucristo no está reclamando divinidad. Todo lo que tiene el Padre es mío. ¡Buah! Aparte de eso, Jesucristo reclamó su preexistencia. Esto lo vimos cuando estudiamos la encarnación, ¿no? Juan capítulo 8, versículos 54 al 59. Este pasaje lo hemos leído varias veces, no lo vamos a repetir ahora, pero es el pasaje cuando él habla con los sacerdotes y suelta esta frase, ¿no? Antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa frase reclamando una eternidad previa a su encarnación. Mi vida, por favor, lee Juan 17, versículos 1 al 5. Juan 17, versículos 1 al 5. Ya.
Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a estudiar este pasaje. Estas cosas habló Jesús, capítulo 17 de Juan. Para los que no han estudiado Juan, el Evangelio de Juan relatando milagros, conversaciones, etcétera, van del capítulo 1 al capítulo 12. En esos 12 capítulos se relatan los 33 años de vida de Jesús. En el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 es la Santa Cena. Dedica Juan 5 capítulos a la última cena, ¿ya? Capítulo 18 empieza el Calvario del Señor, en capítulo 18 lo llevan preso y hasta el final cuando ya muere y resucita. Entonces, en estos capítulos del 13 hasta el 17, es un resumen de la última cena, lo que Jesús habló con sus discípulos. En el capítulo 17, Jesús hace su oración final. Todo el capítulo 17 es una oración final de Jesús. Y empieza diciendo, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Noten ustedes el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quién es el único que tiene poder para dar vida eterna a los hombres? Dios. Dios. Ningún hombre tiene el poder de regalar vida eterna a nadie. ¿No es cierto? Por más que son buenos anhelos, buenos deseos, pero nadie tiene el poder de dar vida eterna. Pero Jesucristo le dice, como le has dado potestad, hablando del Hijo, o sea, Él, como me has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esa frase, Jesús está reclamando un poder, una capacidad que solo le corresponde a Dios. Está diciendo que Él tiene el poder de dar vida eterna, ¿no? Y luego dice en el versículo 3, y este versículo me encanta, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que la vida eterna consista en conocer al único Dios verdadero es entendible y lógico, ¿no? La vida eterna es entrar en contacto con el Dios eterno. Perfecto, es entendible. Pero a Jesucristo añade, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, ¿qué papel cumple Jesucristo en la salvación de la humanidad? Que es necesario conocer a Dios y conocer a Jesucristo para tener la vida eterna. Esto le da a Jesucristo una posición más elevada que cualquier ser humano, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Clarísimo, no hay problema. Pero luego añade,
y a Jesucristo. O sea, es necesario conocer también a Jesucristo para tener vida eterna. Entonces, esto nos demuestra que Jesucristo era parte integral de este concepto que para nosotros es tan difícil, llamado Trinidad. ¿No es cierto? Ahora, quiero que tomen nota de algo, una frase. ¿Cómo le llama a Jesús? ¿Qué título le pone Jesús a Dios Padre? El título que Jesús le pone a Dios Padre es el único Dios verdadero. Tomemos nota, porque si Dios Padre, nuestro Jehová, no es el único Dios verdadero, entonces Jesucristo es un mentiroso, es un fanfarrón. Jesucristo, cuando habla de Dios Padre, que es nuestro Dios Jehová, Jehová Jireh, nuestro Adonai, nuestro Elohim, ese Dios que en el Antiguo Testamento se define como Dios Padre, a ese Dios Jesucristo le dice que Él es el único Dios verdadero. Para que tengan ustedes una herramienta, porque hay mucha gente que va por el mundo diciendo, no, mira, hay un montón de dioses de diferentes formas y todos son lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Si fuera lo mismo, Jesucristo estaba mintiendo. Porque en esa época habían otros dioses. ¿No es cierto? Estamos en la época de los griegos. Y los griegos tenían un montón de dioses. La diosa Diana, Atenas, Zeus, Júpiter, ¿no es cierto? Y entonces habían naciones que tenían los dioses babilónicos todavía. Amón-Ra y todos estos dioses egipcios, babilónicos. Entonces, conociendo todo eso, Jesucristo agarra y dice que Dios Padre es el único Dios verdadero. Y yo me pego a eso. Yo creo en las palabras de Jesús. Por eso cuando la gente me dice, que ustedes se creen que son dueños de la verdad. Y yo digo, no. Yo no soy dueño de la verdad. El único que es dueño de la verdad es Dios. Y yo creo en esa verdad. Yo creo en su verdad. Yo no me creo el dueño de la verdad, pero yo creo que la única verdad es la que Dios tiene. Y por eso yo he puesto mi corazón en creer en esa verdad. Así que Jesucristo le llamó el único Dios verdadero. Y luego en el versículo 4 añade, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ojalá nosotros podamos decir lo mismo, que no pasemos por esta tierra como un apéndice en el cuerpo de Cristo que no sirve para nada, que solo puede matarte. No, hasta ahora no han descubierto ninguna función del apéndice, pero se te pudre el apéndice y te puede matar. Hay mucha gente que está en el cuerpo de Cristo y parecen apéndices. Ojalá nosotros podamos, cuando estemos al borde de partir, poder decir, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál fue la obra que Dios te ha dado? ¿Cuál fue la obra que Dios te ha dado? ¿En qué sentido estás cumpliendo el plan que Dios tiene para tu vida? Por último, termina con esta frase diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Creo que está clarísimo que Jesús está reclamando para sí una preexistencia, una eternidad que solamente le corresponde a Dios. Juan 17:24. En el mismo capítulo, Juan 17:24. Mónica, ¿puedes leerlo, por favor?
Ok. A ver. Juan 17:24. Sí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, entonces, Jesús reclama divinidad, Jesús reclama eternidad, y vamos a ver ahora cómo Jesús se atribuye derechos que solo Dios tiene. Repito, cómo Jesucristo se atribuye derechos que solo Dios tiene. Empezamos con Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 32. Silvia, por favor. Mateo 25, versículos 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, noten ustedes esta frase, ¿no? Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre, que es Él, venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Punto 1. ¿Por qué todos los ángeles acompañan a Jesús? Punto 2. ¿Dónde se sentará el Hijo del Hombre? ¿Notan ustedes la pregunta? ¿Dónde se sentará el Hijo del Hombre? ¿Dónde se sentará Jesucristo? Dice, en su trono de gloria. Jesucristo estará sentado en su trono de gloria. La Biblia dice que hay un solo trono en el cielo. Y tercero, ¿qué va a hacer Jesucristo en su segunda venida? Dice, serán reunidas delante de él, de Jesucristo, todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En otras palabras, Jesús se atribuye el derecho de juzgar a los hombres. ¿Acaso no es eso un atributo divino? Huguito tiene una pregunta. Sí, pastor, en el versículo anterior de Juan 17, ¿Ya? 17:24, nos dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. ¿A, a qué se refiere cuando dice aquellos? ¿A los que están en en ese momento estaban con él? ¿O a los que, eh, Sí. o a quién mejor? Claro, ¿no? Es una expresión que indica a aquellas personas que han entrado en contacto con el Señor, ¿no? Es decir, la Biblia dice que nosotros escogemos a Dios, Dios nos escoge al mismo tiempo. Entonces hay un mutuo consentimiento. Hay una persona que decide seguir al Señor y Jesucristo y Dios Padre, ¿no? Recibe ese llamado. Yo quiero seguir a Jesús. Entonces, Dios agarra a esas personas y se las entrega a Jesús. Se las entrega a Jesús, ¿no? Este pasaje algunos entienden que podría referirse solamente a los apóstoles, pero vamos a ver más adelante que en el capítulo 17 Jesús habla de no solamente de los cristianos, sino de aquellos que habrían de creer en él. En el mismo capítulo 17, Jesús en su oración dice, Señor, no solamente oro por estos, sino por los que han de creer en mí, ¿no?
Entonces Jesucristo en el capítulo 17, en primer lugar está hablando de los apóstoles, en segundo lugar está haciendo referencia a todos aquellos que serían seguidores de Jesús en la historia. ¿Ok? Busquen en el capítulo 17, ahí está la frase cuando Jesús dice, oro no solamente por esto, sino por los que han de creer en mí. ¿Mm? ¿Ok? Seguimos. Entonces, los ángeles acompañan a Jesús, Jesús se sentará en su trono de gloria y Jesús tiene el poder de juzgar a los hombres. Y eso todos sabemos que es un atributo exclusivamente divino. Entonces Jesús está reclamando el derecho de que él va a poder juzgar a las naciones. Y eso es un atributo divino, ¿no? Seguimos con Juan capítulo 5, versículo 25 al 29. Juan 5, 25 al 29. Rocco, léelo por favor. Juan 5, 25 al 29. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oirán vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer el juicio, por cuanto él hizo el Hijo del Hombre. No os maravilléis de eso, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo buenos saldrá resurrección de vida, mas lo que hicieron los malos a resurrección de condenación. Más lo que hicieron Correcto. lo malo a resurrección de vida. Correcto. Sí. Entonces, vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué voz oirán los muertos y vivirán? Versículo 25 dice, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. O sea, ¿qué muertos van a vivir? Los que oyeren la voz. ¿De quién? ¿De Dios? No, del Hijo de Dios. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es decir, nosotros tenemos vida heredada. Nosotros tenemos el soplo de vida que Dios nos da. Pero Dios tiene vida en sí mismo. Y ahora dice que Jesucristo también tiene vida en sí mismo. Y esto nos demuestra nuevamente el concepto de la Trinidad de Dios en tres personas. Luego dice, versículo 27, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, Jesús tiene el poder divino de hacer juicio a las naciones cuando llegue el momento. Y luego añade, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre, la voz de Jesucristo, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, ¿qué va a determinar la resurrección de los muertos? ¿Cuándo va a ocurrir la resurrección de los muertos? Cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, dé su voz y diga ahora. Esos atributos no los tiene un ser humano estándar, por más bueno que sea, por más filósofo, religioso, no lo tiene. Ese tipo de atributos solo le corresponden a Dios. Jesucristo está reclamando
cualidades y características y atributos que solo pertenecen a Dios. Vámonos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 nos cuenta la historia, ya lo conocemos, de los hombres que los amigos llevaron al paralítico, hacen un hueco por el techo, por ahí lo bajan. Jesucristo dice que al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Los escribas que estaban presentes decían: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces Jesucristo les dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico en ese momento se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Ahora, el Antiguo Testamento tiene muchos textos bíblicos que respaldan que el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. En muchos textos bíblicos se muestra que el pecado es una ofensa contra Dios y por lo tanto solo Dios tiene el poder para perdonar pecados. Y Jesús, agarrando esta frase, dice: para que vean que yo sí tengo el poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa caminando. Entonces, demuestra Jesús acá que él tiene poder para perdonar pecados, otro atributo exclusivamente divino. Juan, capítulo 14, versículos 13 al 14. Miguel, ¿puedes leer? No. No, Jal, estoy en el hall ahorita, sorry. Ya, perfecto, listo. Estoy en la entrada del por favor. edificio. Fanny, léelo, por favor. Juan, capítulo No 14. puedo leer, pastor. Estoy en la calle y se escucha todo el ruido. Ah, ok. Entonces, un momento, vamos a retroceder por acá. Vamos a pedir que Silvia, por favor, léelo. Juan 14, versículos 13 al 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién contesta las oraciones? Jesús. Miren la frase: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. No dice el Padre lo hará. Dice lo haré. Luego dice: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Acá Jesús se está atribuyendo el poder de contestar nuestras oraciones. Y hace un tiempo atrás, cuando hablamos de la idolatría, decíamos que María, para poder contestar todas las oraciones de toda la gente en el mundo que le reza a María, María tendría que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿no? Y María no lo es. Y entonces aquí Jesucristo dice que Él sí lo es. Para poder contestar todas nuestras oraciones, Jesús tiene que ser omnisciente, que lo sabe todo, omnipresente, que está en todo lado, y omnipotente para poder actuar en respuesta a nuestras oraciones. Nuevamente Jesús está reclamando una caridad divina cuando dijo que Él contestará nuestras oraciones. Fanny, hable. Sí, perdón por el ruido. Pastor, eso quiere decir, normalmente nos dirigimos siempre al Padre y también pidiéndole a Jesús que interceda, ¿no?
quiere decir que las peticiones van al Padre, pero al final él es el que intercede para que sean contestadas. Claro, estamos hablando que nosotros oramos a la Trinidad. Oramos a Dios Padre, a Dios Hijo, al Espíritu Santo. Cualquiera de ellos es parte de la Trinidad. Y por eso es que Jesús se atribuye el poder de contestar nuestras oraciones. ¿Ok? Ok, gracias. Y bueno, y por último, Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 18. Mi vida, por favor, léelo. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 18. Ya. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que está hablando es Jesucristo, que está hablando con el apóstol Juan en la isla de Patmos. ¿Ya? Entonces Jesucristo se le aparece a Juan y le dice, yo soy el primero y el último. Eso solo Dios puede decirlo. Yo soy el primero y el último. Y para que no quede dudas de que está hablando de Jesucristo, dice, el que vivo, el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Ese es Jesucristo, ¿no? Y otra cosa interesante que Jesús dice es que él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa eso? Tendríamos que dedicar un estudio completo para estudiar qué significa que Jesucristo tiene las llaves de la muerte y tiene las llaves del Hades, que es el lugar de los muertos. En Isaías 44:6. Hugo, por favor, lee Isaías 44:6. A ver. Isaías Isaías 44:6. 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién dice que es el primero y el postrero? Jehová de Jehová. los ejércitos. Dice, así dice Jehová, el Rey de Israel. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y cuando está Jesús frente al apóstol Juan, le dice, yo soy el primero y el postrero, reclamando nuevamente su divinidad. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿No? ¿Qué significa esto? ¿Que hay tres dioses? Y no es así. Billy Graham dijo alguna vez, Dios se ha revelado a nosotros de tres maneras. Un Dios como Padre Creador, como Hijo Redentor y como Espíritu Santo Consolador. Como Padre Creador, como Hijo Redentor y como Espíritu Santo Consolador. Ahora, por todos estos versículos que hemos visto, por todos los reclamos que Jesús hace sobre su persona, que son atributos exclusivamente divinos, por el reclamo que Jesús hace de su eternidad, por el reclamo que Jesús hace de que Él y el Padre uno son, que no hay más, por los milagros de sanidad que Él hizo para respaldar que Él era Dios en la tierra, por su poder sobre la naturaleza
capacidad para controlar la naturaleza e inclusive las leyes físicas para poder caminar sobre el agua, por su poder para la vida y la muerte, para resucitar muertos y para resucitar él mismo, todo esto me indica con claridad absoluta que Jesucristo es el único camino que me puede llevar a Dios. Y para terminar el estudio de hoy, vamos a leer un pasaje que está en Hechos de los Apóstoles 4:12. Hechos de los Apóstoles 4:12. Rocco, por favor, léelo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y claro, cualquier ser humano que me quiera engañar, que me quiera decir que él tiene el poder de darme vida, que él tiene el poder de perdonar mis pecados, que él tiene poder, pero no demuestra nada, son estafadores, mentirosos, engañadores. Pero Jesucristo lo demostró. Por eso yo personalmente, sin lugar a dudas, creo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por él. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿O alguna duda? Nada. Bueno, pues. Entonces oramos y terminamos el estudio de hoy. Fiore, ¿tiene una pregunta? ¿O Rocco? No, quería preguntar qué es exactamente lo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona que lo simbolizamos con una paloma porque descendió en forma de paloma, pero a la luz de la Biblia es la tercera persona de la Trinidad que vino a la tierra cuando Jesucristo ascendió al cielo. Es decir, cuando Jesucristo muere y resucita, asciende al cielo, pero dice, no los voy a dejar solos, voy a mandarles el Espíritu Santo para que se quede con ustedes. Entonces, cuando uno se entrega a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y la presencia del Espíritu Santo es lo que transforma nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, entonces oramos y terminamos. Padre, gracias por esta noche, gracias por esta enseñanza. Te pedimos en el nombre de Jesús que fortalezcas nuestra fe, sabiendo que estamos creyendo no en un hombre, no en un profeta, no en un simple fundador de una religión, no estamos creyendo en un líder sociopolítico o religioso, estamos creyendo en el mismo Hijo de Dios, Dios encarnado que pisó esta tierra. Y por eso, Padre, nos sentimos confiados y tranquilos, sabiendo que hemos depositado nuestra fe en ti. Te bendecimos por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga. Amén. Hasta la próxima semana. Cuídense, nos vemos. Gracias. 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 Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Chao.